Seguimos compartiendo con todos ustedes, así estamos, a través de la señal de TV Más HD. Hoy, en lo personal, es nuevamente un placer poder recibir al doctor Jorge Reyes, un amigo, y a los amigos, como siempre, se les dice y se les tiene que decir la verdad, si no, no son amigos. Es más que interesante poder intercambiar opiniones. Jorge, gracias por venir. No, gracias, Alberto, nuevamente invitado a este prestigioso programa, un gustazo estar acá. En los últimos tiempos, en nuestro país, a raíz de lo que es esa sobreexposición al bombardeo de información, la ética y la moral en la actividad pública, política, hablando, la administración pública, ha cobrado relevancia, sin lugar a dudas. Nunca la debió haber perdido. En algún momento era motivo de discusión, no solo en la cátedra, sino en quienes estaban en la actividad pública y política. Pero hoy la ética y la moral están cuestionadas, es decir, las actitudes reñidas con la ética en la función pública o la moral están cuestionadas. Pero hay también todo un sistema que viene funcionando y que va cobrando fuerza, que es el de la transparencia, que está costando hacer carne en la administración. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta el día de hoy que has tenido en lo que fue en su momento, no se entendió muy bien, la creación de una Dirección General de Asuntos Legales y Transparencia en la Intendencia de Florida, que no lo contaba y, como bien lo decía yo al principio, a quienes estamos en los medios de comunicación se nos hacía difícil acceder a la información pública. Y se nos hacía difícil hacerle entender a quien estaba en la administración pública que la mayor parte, salvo los datos reservados o confidenciales, los tienen que dar. ¿Cómo ha sido este proceso? En particular, tú bien lo definías, el tema ético, el tema moral, las codificaciones de códigos de ética, no es solamente la actividad pública, también está en la actividad privada. En su momento se discutía si esto había que codificarlo o no, o sea, normatizarlo, pero vemos que es un fenómeno mundial, particularmente del mundo occidental. Evidentemente en otras culturas habrá otras realidades, pero en el mundo occidental hoy hay una realidad este tema de la corrupción y de la transparencia, y de la buena gobernanza, y la transparencia en distintos estadios, no solamente técnica o jurídica, sino ética, como decías tú, o tecnológica, que podemos hablar después. Pero se da en todas partes del mundo. América Latina, por supuesto que no es una excepción, la estamos viendo en los países vecinos y hermanos. Se han dado casos puntuales en Uruguay, felizmente no sistémicos. Y bueno, en el año, la experiencia en lo personal, lo que se está haciendo en la Intendencia, realmente ha sido un placer estar trabajando con un gran equipo, en donde el intendente Enciso nos plantea, allá hace 2 años exactamente, en julio, ahora entonces hace 2 años que ingresamos a la Dirección General, y si difícil era para nosotros, más difícil resultó entrar en lo que hablamos, tú hablabas de los cambios culturales, sociales, económicos, que un poco en la exposición de motivos del nuevo estatuto lo advertíamos. Han cambiado las realidades culturales, han cambiado las realidades económicas, pero también las jurídicas. Entonces, la creación de la dirección nos permitió con absoluta libertad, pero sabiendo a dónde apuntaba la intención del intendente y del equipo, a empezar a mejorar áreas que antes no se sabía bien y estaba un poco desperdigado. Tal es así que en el mismo año 96, a los pocos meses de asumir, el intendente nos delega, entre otras tareas, y casi nada, todo lo que es el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, por un lado, y todo lo que es la contracara de acceso a la información pública, como lo es la protección de datos personales. En cuanto a la primera tarea encomendada y delegada por el intendente, cuando digo delegada, él se entera, por supuesto, naturalmente, de las respuestas, pero primero la damos y después damos cuenta de lo que hicimos. El intendente, y lo hemos conversado más de una oportunidad, tiene claro que los datos de la administración pública son de la gente, sin expresión de causa, como dice la ley de acceso. Y aquí vemos un cambio cultural que se ha dado en Florida que estamos muy contentos. Para que tengas una idea, la ley de acceso a la información pública data del año 2008.
del año 2008 al año 2015, la Intendencia no había recibido una solicitud de acceso. Del año 2016, tímidamente se plantearon 6 o 7 pedidos de acceso. El año pasado aumentó a 8 o 9, y ya la proyección de este año nos indica que vamos a andar por encima de los 10 pedidos de acceso. Pedidos de acceso gremiales, pedidos de ciudadanos comunes, de Florida y a nivel nacional, pedidos de la prensa. Y lo más importante, Alberto, lo más importante, que tú hablabas del secretismo, que naturalmente hace unos años, y ese es un cambio cultural importante, la administración creía que los datos eran de ellos y no de la gente, es que todos los pedidos de acceso se han contestado en tiempo, todos los pedidos de acceso se han declarado públicos, porque en algún caso concreto se puede decir de que podría vulnerar la protección de datos personales. O sea, el 100% de los pedidos se han declarado de información pública y se han dado en forma. Entonces, eso es muy importante, y ahí sí vemos los reconocimientos de algunos organismos del Estado o no gubernamentales, de asociaciones civiles como CAINFO, que están del lugar número 12 en cuanto al cumplimiento de metas de transparencia, ya nos ubican entre el lugar tercero y quinto. O recientemente, y esto es una información de estos días, ubica la Intendencia de Florida por primera vez, aumentando y dando cumplimiento a los puntajes que la Unidad de Acceso a la Información Pública otorga a los organismos, y nos ubica en los organismos de alto cumplimiento de protección de datos personales. Por lo tanto, creo que la experiencia ha sido, te lo resumo, muy rica en este sentido, además de algunas proyecciones que tenemos para seguir dando cumplimiento al petitorio, al pedido expreso del intendente, ¿no? Bien, ¿y cómo lo ha interpretado el resto del equipo el que acompaña al intendente Enciso, que algunos venían de un proceso anterior, con determinado prototipo o con determinada forma de manejarse con la información, y los propios funcionarios? ¿Ha costado? Sí, claro, nos ha costado. Uno podía venir de la doctrina, de la teoría. Yo hacía muchos años que no estaba en la administración pública, donde este tema no estaba planteado, hace más de 23, 24 años. Y primero ha costado en la interna de la Dirección General, porque eran temas que no se trataban, no pasaban por jurídica, por la vieja jurídica. Ahora estos temas son competencia, no solamente de la asesoría legal, sino de la transparencia. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Capacitar, y no hay otra forma de internalizar formas de administrar que capacitarse. Entonces es así que todos los integrantes de jurídica, tanto administrativos como profesionales, hemos ido a distintos cursos, distintas capacitaciones, que en estos 2 años superan los 50. Y en particular, la Intendencia de Florida hoy cuenta con profesionales administrativos, por ejemplo, especialistas en Derecho Informático, que son los primeros en el país que se forman, que es fundamental. Y es el mundo que estamos viviendo, no es el futuro, es hoy. Es hoy. La primera especialización en Derecho Informático se hizo en el año 2017, con docentes de la Universidad de la República, y allí fuimos 4 funcionarios a capacitarnos, porque esa era la única forma, primero, de asumir y internalizar estos cambios culturales y jurídicos, y este mundo tan dinámico, para poder, crear normas y después capacitar al resto del sistema. Por supuesto que sí, pero hoy te digo que el equipo está absolutamente consciente de esto. Nos debemos a la gente, a los pedidos de la gente, y como te decía, en forma gratuita, sin expresión de causa, que tú lo puedes hablar. Puedo ser testigo de eso. Ahí está. Por algún pedido de informe, que hay más complejos, menos complejos, más extensos, menos extensos. Pero además, hablamos hace poco con el intendente y con el equipo, con la secretaria general y algunos directores. Estoy convencido que ordena algunas internas. Ubica a quienes están en los lugares de responsabilidad, qué es lo que tienen que hacer. La transparencia tecnológica, te cuento un dato. En el año 2016, todo lo que es normativa se llevaba en cuadernola a mano.
Por lo tanto, un pedido de una normativa del año X y frente a un pedido de acceso a la información pública, teníamos que dedicar días y días y horas funcionarios para contestar ese pedido, porque no estaba informatizado. Se está haciendo un trabajo estupendo que ya hemos informatizado los últimos 20 años. ¿Para qué? Para dárselo a la gente. Para la interna de la Intendencia, naturalmente. Por eso te decía que es muy importante los pedidos de acceso, que nos obliga a ordenarnos en ese sentido. Y bueno, estas transformaciones, evidentemente, tenemos que seguir mejorando y capacitando. Dentro de todo este contexto se encuentra el nuevo Estatuto del Funcionario, que agradezco que lo hayas traído, donde evidentemente hay, por lo que he estado escuchando, he seguido el tema, no he profundizado en él, pero lo he seguido, hay una cantidad de normas que vienen de los orígenes de cuando estaba el Estatuto del Funcionario, pero otros que cambiaron. Pero a propósito de esto, el otro día cuando estuvo Juan Viera, dijo que es un estatuto que ha sido rechazado por los trabajadores, porque no se tomaron en cuenta las opiniones de los trabajadores. ¿Qué pasó con esto? Sí, con Juan ya lo hemos hablado, tenemos opiniones diferentes, evidentemente. Cuando nosotros hablamos de gobierno abierto, y decimos que gobierno abierto es una forma de gobernar, una nueva forma de gobernar del siglo XXI. Este concepto se revitaliza en la campaña electoral del anterior presidente de Estados Unidos, de Obama. Año 2009, trae este viejo concepto de gobierno abierta y se globaliza, y hoy así los estados están creando áreas específicamente de gobierno abierto. El estatuto es un ejemplo de qué es un gobierno abierto. El estatuto fue consultado a DEON, porque además trabajamos, el grupo de trabajo trabajó con delegados del gremio, trabajamos con las asociaciones civiles, con el Colegio de Abogados, con la academia, con los funcionarios, no solo agremiados, sino funcionarios de experiencia, técnicos, trabajamos con gente que jubilado de mucha experiencia en esto, y se llegó a lo que se llegó con los agregados y algunas modificaciones que se hicieron en la Junta Departamental. Esto hace poco tiempo, fue el mes pasado, empezó en mayo y terminó en junio. Se instaló en Florida la academia por primera vez en la historia de Florida, vino el Instituto de Derecho Administrativo a capacitar a 300 funcionarios. Primera vez que se hace en Florida y en el Uruguay. Yo traje, no voy a aburrir a los televidentes, pero vinieron 12 profesores y los 12 aplaudieron y tomaron como ejemplo para que otros gobiernos departamentales imitaran la nueva normativa, que viene acompañado de nuevos procedimientos y viene acompañado de normas éticas, lo que tú decías. Esto empieza a regir el año que viene, y como todo cambio, porque digo, a ver, no es también lo mismo que hablábamos hace un ratito, no es la misma realidad normativa, cultural, económica, social del año 77 de la dictadura, que era del siglo XXI. ¿Y no será se hacía necesario? Claro, ¿no será que hay aspectos puntuales que son los que hacen ruido o los que no se entienden? Viera planteaba, por ejemplo, como que se le da demasiadas atribuciones al intendente, y el intendente es independientemente de quién esté. También lo he discutido con Juan, no nos ponemos de acuerdo, yo creo que es al revés. Si limita ordena lo que... Limita, porque además, por primera vez, el nuevo estatuto delega en los directores generales la potestad sancionatoria dentro de determinados parámetros. Eso no existía. Y creo que la realidad, la administración de hoy, quien está en contacto con el funcionario, con el área, es el director y no es el intendente. El intendente mañana resolverá algún recurso de apelación frente a una decisión de una administración. Creo que fue un tema aplaudido, reitero, por la academia, por la gran mayoría de los funcionarios, pero además es garantista para el funcionario. Porque no es por mero capricho que un director va a sancionar. El debido procedimiento, las faltas administrativas están tipificadas en el estatuto, cosa que antes no existía, ahora sí, recogiendo un viejo principio de derecho penal que dice, lo que no está tipificado como falta, no es falta administrativa, valga la redundancia. Ahora están, y eso es una garantía para el trabajador, y una limitación para el poder de turno.
Bien, ¿y por qué crear? Yo repasaba ahora en lo que es la exposición de motivos de la modificación. Estoy tratando de picar, Sí, ya vamos a entrar a picar está bien. todos los temas, ¿no? La exposición de motivos se crea la división de la persona mayor, la creación de la división hipódromo, hay la creación de un cargo para el director de comunicación o de prensa, pero aparece la creación del área de transparencia y gobierno abierto, que es justamente la que yo decía que en principio, en la primera lectura y solamente con la exposición de motivos, es la primera que nos aumenta el gasto. Claro. Lo que es un detalle no menor cuando se crea algo. Pero ¿por qué crear el área de transparencia y gobierno abierto? Por todo esto que venimos hablando, pero ¿por qué más? Voy a cometer una infidencia y voy a decir el pecado y no el pecador de hace 2 días. En una reunión de gobierno abierto en Montevideo, un integrante de una intendencia del país, vamos a decir si era Montevideo Interior, precisamente se quejaba de que lamentablemente esa intendencia, por supuesto mucho más grande que la de Florida, no contaba con un área especializada dedicada a gobierno abierto y transparencia. Nosotros ya lo habíamos previsto en el presupuesto y porque se tiene que seguir especializando. Esto es un área muy concreta, nada más ni nada menos está a cargo del derecho de acceso a la información pública, que es un pilar del Estado de Derecho. Pero por otro, también está encargada de la protección de datos sensibles, de datos humanos fundamentales que pertenecen solamente a la persona o al funcionario en particular. Entre otras cosas, ¿no? La participación ciudadana, la promoción en la participación digital, etcétera, etcétera, que están en el articulado que se elevó a la Junta. En definitiva, hacen a la gestión pública, moderna, contemporánea, no la del futuro. Yo estuve... ¿Pero esto se entiende adentro de la administración? Sí, digo, pero además hay otra cosa muy importante. O hay que picar a mí me preguntan, la piedra para poder llegar. Me han preguntado en distintos congresos si teníamos el respaldo político. Esto sin respaldo político no hubiera salido. No hubiera salido. Por eso algunas intendencias tienen problemas internos de dar cumplimiento a estos principios del siglo XXI. Yo hace 15 días tuve la suerte de estar en Madrid, fui por vacaciones, pero digo, uno no puede. Hice algunos contactos con jerarcas del Ayuntamiento de Madrid, tuve muy buenas reuniones referidas a este tema. Estuve con el subdirector general de Participación Ciudadana por un lado, y después tuve el gusto de que me recibiera el director general de Gobierno Abierto del Ayuntamiento. Le mostraba el proyecto de estatuto y el proyecto que íbamos a llevar a la Junta y nos felicitaba con aquel principio económico, recursos limitados, necesidades ilimitadas. La idea es que esta división o esta unidad de gobierno abierto y transparencia, sin recursos, pero vamos a hacer el esfuerzo para que un funcionario de nuestra área, de la Dirección General, que estamos especializando, sea el encargado y responsable de estas áreas. Que además tuvimos el honor en el año 96 de que el intendente nos designara a representar, y tú sabes esto, 2016, que el intendente Enciso nos propusiera como representantes del Congreso de Intendentes en el proyecto de AGESIC de Gobierno Abierto. Por lo tanto, quien es mi suplente va seguramente a ser encargado de esta área, que además es un profesional universitario y, como dije, está especializado en Derecho Informático. Yo creo que si no se prioriza el área, si no se crea una unidad, la responsabilidad se dispersa, y bueno, creo que vamos por el buen camino. Bien, tengo que hacer una pausa, muy breve, y después vamos a entrar en una especie de ping-pong con distintos temas que han estado picando. Nos parecía así importante utilizar todo este tiempo para explicar, para que se pudiera entender, bueno, qué es lo que hacen. Porque muchos se pueden haber preguntado, entre ellos me incluyo, ¿para qué van a crear una dirección general? Que no es lo mismo que una dirección de departamento, una dirección general. Bien, vamos descubriendo algunos aspectos.